siempre, Juana, pues, en esta agrupación, siempre hemos podido contar con ella, siempre contamos con ella, ¿no? Porque es una compañera que está a disposición, ha venido aquí muchísimas veces, ¿no?, a explicarnos lo más complicado a veces, ¿no?, que los ciudadanos y nosotros los compañeros comprendamos cómo se aplican las políticas del partido luego en la práctica del gobierno, ¿no?, cuando hemos estado gobernando, y también cuando ha habido que plantear las políticas desde la oposición, las grandes políticas con palabra mayúscula. La verdad es que agradecemos, esto es un acto que entra dentro de la actividad de la Comisión Ejecutiva Local, también venimos desarrollando, de ir potenciando de una manera creciendo, ¿no?, como se dice, el hecho de cómo se va aceptando un poco los compromisos electorales con los ciudadanos, a la hora de los balances, a la hora de aumentar nuestro peso. Es un acto que está convocado en principio simpatizantes y militantes, lunes, a estas horas, con poquito tiempo para avisar a los compañeros y compañeras, pero los compañeros de la organización han hecho un esfuerzo rápido, ¿no?, con los medios nuevos para convocar lo que ha sido posible, pero que no deja de ser importante, ¿no?, que nos juntemos aquí veintitantos compañeros y compañeras para valorar y escucharte, una cuestión tan importante, sobre todo en algo que todos los días nos levantamos a las 7:30 de la mañana con la sede, escuchando a ver qué nos vamos a encontrar con toda esta situación de inquietud, con las medidas económicas, con la reacción de los ciudadanos, de los distintos partidos políticos, la mesa que se está negociando. No te voy a marcar la agenda de tu intervención, pero nosotros planteamos a los compañeros que vinieran para tratar temas de actualidad en materia económica, en materia política del gobierno de España, el planteamiento del propio partido, ¿no? Entonces, pues, tenemos a la compañera Juana, que como siempre pues, se brinda voluntaria a estar en esta agrupación y un poco ayudarnos a comprender y también creo que a recoger las distintas opiniones de los militantes y simpatizantes de nuestro partido, que a veces pues, se echan falta, ¿no?, de que nuestra militancia pueda opinar, a los que estáis ahí en Madrid, los que tenéis acceso a estar en las comisiones de trabajo del Congreso, con el portavoz, con los distintos portavoces, y por lo tanto pues también para recoger nuestra opinión de alguna manera, ¿no?, y que luego cuando tú llegues allí a Madrid también puedas plantear en tu propio grupo parlamentario, nuestro grupo parlamentario socialista, pues lo que piensa la militancia un poco, o cómo se percibe desde abajo la práctica de las políticas del partido desde arriba. Perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias, Juana, y vamos a comenzar. Quien da el empleo no es el gobierno, quien da el empleo son las empresas, y quien genera el consumo son las familias y los trabajadores que tienen esas familias. De manera que el dinero para los créditos, el empleo y el consumo serían las tres patas que sujetan la riqueza de nuestro país, o del Reino Unido, de Alemania o de Francia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que si de alguna manera con ese dinero, tanto la banca como las empresas, como las familias y los trabajadores que están en esas familias, con ese dinero pagan los impuestos. Y esos impuestos, pues imaginaros una caja, que sería la caja del Estado, las arcas públicas. Esos impuestos son el ingreso que entra en esa caja, y el Estado, con ese dinero que tiene en la caja, decide por ahí, sale para los gastos. Igual que una familia. Todos los miembros de una familia que están empleados van introduciendo ingresos en la familia, y la familia con esos ingresos del trabajo o de créditos pues pagan hipoteca, luz, alquiler, gas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que pasa con el Estado. Con esos ingresos genera los gastos. ¿Qué gastos? Pues el Estado central, como sabéis, pues, y todas las administraciones públicas, educación, sanidad, infraestructuras, justicia, seguridad y, naturalmente, gobernando un partido socialista, políticas sociales, que habían casi desaparecido, de educación y sanidad poquísimo, y de políticas sociales también cuando nosotros llegamos al gobierno. ¿Qué políticas sociales? Desempleo, la ley de dependencia, todo lo que tiene que ver en relación con la
mujer, de manera que puede integrar su vida laboral con su vida profesional, el cheque bebé, la renta de emancipación, en fin, las políticas sociales, pensiones. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en este momento, por la crisis, los ingresos que entraban en esas arcas del Estado han tenido un bajón importantísimo. 45.000 millones de euros. Eso es mucho. Eso es mucho. Por lo tanto, hay que pensar, uno, cómo poder elevar esos ingresos y dos, cómo reestructurar los gastos. Bien, y esto, de alguna forma, ¿cómo empieza? Porque lo que yo quiero que hablemos es de dos cuestiones. Una, de lo que está pasando ahora, de la crisis, y dos, no de ahora, sino también del mañana, del debate de las pensiones. Luego podríamos hablar de actuaciones para paliar la crisis y más cosas, y del debate que se va a producir, que debe producirse en relación a mañana. Y es verdad que pensamos, como tenemos la hucha llena, aguantaremos mejor el envite. La cuestión es que esa crisis de la banca, esa crisis financiera que tuvo un efecto dominó, que la banca que había vendido, ya sabéis, activos financieros totalmente envenenados, y cuando cae la banca empiezan a caer bancas de todo el mundo. ¿Qué es lo que decíamos antes? Que quien da dinero, quien da los créditos, es la banca. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al entrar en crisis la banca, el dinero con el que se nutren las empresas que dan empleo y las familias que generan consumo, de pronto se encuentran, como vulgarmente decimos, colgados de la brocha. Y entonces, al faltar el crédito, las empresas no solamente empiezan muchas a cerrar, sino que empiezan a elevar el desempleo. Empieza a haber paro. Y las familias, por esa falta de crédito y por el miedo al paro, empiezan a frenar el consumo. Por lo tanto, lo que era una crisis financiera, una crisis de dinero, al ser una crisis de congelación de crédito que ataca en el corazón de las empresas y en el corazón de las familias, de sus hipotecas y de sus préstamos, de pronto nos encontramos con que el paro empieza a subir y el consumo empieza a bajar. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el dinero que van introduciendo los trabajadores en sus ingresos en la seguridad social empieza a desaparecer, el consumo del IVA, etcétera, empieza a caer, y aquí se añade una cosa, que es toda la crisis inmobiliaria. Por lo tanto, nos encontramos con lo siguiente, que lo que era una simple crisis financiera, a su vez arrastra, genera tres crisis más. La crisis económica real, más la crisis del empleo, más la crisis del consumo. Por lo tanto, esas cuatro crisis se solapan y dan lugar, por ejemplo, lo que os decía antes, que en las arcas del Estado los ingresos tienen una bajada importantísima de 45.000 millones. ¿Qué es lo que hacemos los socialistas? ¿Qué es lo que hace el gobierno socialista? ¿Qué es lo que hace Zapatero? Yo aquí me gustaría que hablásemos de tres momentos. Como venimos de una tradición cristiana y decíamos en relación a Cristo y a la Virgen aquello de antes del parto, en el parto y después del parto, pues digamos que aquí vamos a hablar antes de la crisis, durante la crisis y después de ella. Antes de la crisis, por eso quiero que recordéis bien tres fechas. Antes de la crisis, 2004, cuando llegamos al gobierno. Durante la crisis, 2008, donde estamos, y después de la crisis, 2025, que es el tema del debate de las pensiones. 2004, antes de la crisis. Nosotros llegamos al gobierno y nos encontramos con una España, una señora aparentemente sana, guapetona, ricachona. Esa era la España que nos encontramos. Pero cuando Pedro Solbes le hace unas cuantas radiografías, unos cuantos análisis, se le ponen los pelos de punta
porque se da cuenta de que esa señora sanota y ricachona que el PP nos había vendido, pues tiene colesterol, tiene hipertensión y tiene diabetes.